Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a este tutorial. En el día de hoy traigo una herramienta de dibujo que nos ofrece Google, se llama AutoDraw y esta hace uso de la inteligencia artificial. ¿Listo? Lo primero que tenemos que saber es cómo buscar esta herramienta en nuestro navegador de confianza, en este caso pues Google. ¿Listo? Entonces vamos acá, vamos a colocar en nuestro navegador, vamos a colocar AutoDraw y vamos a colocar la palabra dibujo. Entonces escogemos la primera línea que dice https www.autodraw.com y le damos clic para llegar a la herramienta. Una vez que estamos aquí, vamos a darle clic acá donde dice Start Drawing, le damos clic y enseguida nos lleva a la herramienta. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a manejar esta herramienta de manera sencilla y rápida. Acá en nuestra parte izquierda, en las tres líneas en el menú, tenemos los diferentes tipos de hojas. Por ejemplo, tenemos una hoja de contexto 16:9, tenemos un tipo de hoja 1:1 y por otra parte tenemos un tipo de hoja. Este tipo de hoja ya sería como un tipo carta o A4. ¿Listo? En este caso vamos a escoger la primera, que es una proporción 16:9. Recordemos que una proporción, vamos a colocar acá proporción 16:2.9, es un aspecto, vamos a observar acá las imágenes que podemos encontrar. Tal como pueden observar acá, mire, es un aspecto 16:9, prácticamente es una hoja rectangular la que estamos haciendo uso ahora. ¿Listo? Ahora bien, una vez tenemos, aparte de poder escoger inicialmente el tipo de hoja que nosotros vamos a usar, tenemos en el segundo enlace, nos dice Download, que es para descargar lo que nosotros hemos realizado, Share, que es para compartir, How to, es como un tutorial, los shortcuts, que son como los diferentes enlaces rápidos para poder nosotros usar la herramienta, enlaces cortos. Acá tenemos pues algo que dice acerca de los artistas y cómo colaboran para realizar los diferentes. Y acá por último dice About, que es la información sobre la aplicación. Lo que vamos a hacer uso hoy serían este primer Start Over, el Start Over y el Download, que son los dos que vamos a hacer uso. ¿Listo? Ahora bien, estos iconos, tenemos una serie de iconos. El primero es para seleccionar, el segundo y el más importante es el AutoDraw, que es cuando nosotros dibujamos en pantalla, él automáticamente hace uso de la inteligencia artificial para poder ir buscando cada uno de los dibujos que nosotros vamos a hacer uso, ¿no? Por ejemplo, acá ya hemos encontrado, se encontró una nube con la inteligencia artificial, hacemos uso del Select, lo seleccionamos y con la cruz, en la flechita en cruz, ya podemos hacer uso del movimiento. A su vez podemos comenzar a disminuir o aumentar los diferentes iconos que vamos haciendo uso. Por otra parte tenemos el Draw. El Draw no hace uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros vamos dibujando, pero él va, como va quedando, él sencillamente lo deja así, ¿no? Vamos acá a darle control Z. Con control Z recordemos que nosotros hacemos que si nosotros tenemos un error, todo se devuelva. Vamos a activar acá un poco para que se den cuenta de qué tecla vamos a usar. Vamos a colocar aquí donde tengo el programita el Karnak. Listo, ya activa el Karnak sencillamente. Bueno, ahora bien, por otra parte, acá fíjense que cuando yo escojo el lápiz de Draw, acá yo puedo escoger qué tan grueso sea el trazo, como pueden observar. Entonces mira, aquí si nosotros lo colocamos en la mitad va a disminuir. Si lo colocamos más hacia la parte izquierda, el trazado se nos vuelve más delgadito. ¿Listo? Por otra parte podemos insertar texto. Vamos a colocar acá ficha, por ejemplo ficha número 1. Digamos que nosotros debamos colocar un texto. Por otra parte podemos escoger el tamaño que puede tener ese texto, por ejemplo 10,
60. Espero lo escojo aquí nuevamente. 60, 96, listo. Entonces eso es muy importante. Por otra parte podemos también escoger lo que es el tipo de letra. Vamos a colocarlo aquí. Bueno, vamos a mover este texto. Vamos a insertar otro texto. Nosotros podemos escoger, por ejemplo, Didact Gothic, Carla, el archivo bla. Vienen de una serie de fuentes muy buenas para hacer los diferentes contenidos de tipo educativo o de tipo para lo que es los sitios web. Listo. En este caso voy a colocar acá Didact, que me gusta más este de Carla. Listo. Seguidamente tenemos el fill que es para rellenar, nuestro dibujo. En este caso pues la nube la hemos coloreado, pero si nosotros por ejemplo vamos a dibujar acá, vamos a ver si acá un lápiz. Listo, mire el lápiz todavía no lo encontró, vamos a buscarlo, mírelo acá. Por ejemplo, este lápiz de acá ya lo encontró haciendo uso de la inteligencia artificial. Ahora con el fill vamos escogiendo los diferentes colores que nos van ofreciendo ahí con el fill. Entonces por ejemplo acá mire, con este color ya pues nosotros el fill ya vamos rellenando la parte del color, vamos cambiando. Por ejemplo vamos a colocar rojo. Listo, entonces con el fill ya podemos hacer uso del relleno del dibujo que hemos encontrado. Por ejemplo aquí vamos a colocar ese color, mire ya como queda de bonito ese lápiz una vez que nosotros vamos haciendo uso de la herramienta. Listo. Acá en otra parte donde dice shape tenemos una serie de figuras geométricas prediseñadas. Por una parte tenemos el círculo, tenemos un círculo, tenemos el cuadrado y tenemos el triángulo. Listo. Entonces nosotros podemos por ejemplo colocar acá. Listo, colocamos el triángulo, lo vamos a rellenar, pero lo vamos a rellenar con otro color. Por ejemplo podemos usar este rojo. Listo, el fill. Seguidamente vamos a dibujar ahora un cuadrado. Vamos a dibujar acá un cuadrado. Podemos dibujar también un rectángulo. Le damos acá en fill, lo rellenamos, cambiamos de color y lo rellenamos. Vamos ahora a dibujar un triángulo. Vamos a dibujarlo aquí. Listo. Vamos a rellenarlo con el fill. Vamos a colorearlo negro. Listo. Fill. Ahora bien, si nosotros ya hemos terminado pues de realizar la ficha, bueno, vamos a conseguir acá otro dibujo haciendo uso de la inteligencia artificial. Vamos a ver si podemos encontrar como una casa. Espera, miremos. ¿Listo? Mire la casa acá. ¿Listo? Vamos a colocarla aquí, la movemos. Ahora vamos a rellenarla con el fill. Entonces vamos a colocar el techo negro, podemos aquí jugar con estos diferentes colores. Eso es lo más bonito de esta aplicación, que es cómo vamos pudiendo nosotros hacer uso de los diferentes colores para rellenar nuestros gráficos. Listo. Quería rellenar aquí esta parte, exacto. Ahora aquí. Perfecto, entonces ya tenemos. Aparte tenemos esta herramienta de zoom que no la habíamos manejado. Tenemos un zoom al 250, al 300, al 150 o al 100. Esto para el caso de que tengamos dibujos en el que podemos rellenar, pero entonces la parte que queremos rellenar sea muy delgadita. Por ejemplo aquí al 150 o al 200, esta parte que yo rellené aquí es más fácil, ¿no? Entonces ya para eso es que se usa el zoom. Y ya hemos terminado nuestra ficha. Es muy sencillo hacer con el Autodraw. Se pueden hacer muchas cosas, es muy potente porque nosotros podemos hacer material didáctico de calidad. Y sencillamente al último, cuando ya hemos terminado nuestra ficha, le damos acá clic en las tres rayitas del menú, le damos en Download y él automáticamente nos descarga la ficha para poderla subir a los diferentes cursos. Entonces acá pues como pueden observar ya la ficha se ha guardado en nuestro computador. Y por último vamos a poder hacer uso de ella. Listo. Entonces este era el tutorial que les quería traer. Una gran herramienta para
desarrollar material didáctico para nuestros estudiantes. Entonces, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión.